Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 129 y el título de la reflexión de hoy es Jesús vino a encontrar y restaurar a los perdidos. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulos 13 y 14, el Salmo 128 y el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 27. Y vamos a ver en las lecturas algo maravilloso, y es que Jesús vino a encontrar y a restaurar a todos los que nos habíamos perdido. Él vino por los que se declaran necesitados de la gracia y del amor, y no por aquellos que en medio de su autosuficiencia creen que lo pueden hacer todos por ellos mismos. Hoy esta lectura es un bálsamo que nos recuerda que Dios es el único que nos puede sanar. Veamos. El primer libro de Samuel, capítulo 13, narra la desobediencia del rey Saúl al ofrecer un sacrificio ilícito en Gilgal en lugar de esperar al profeta Samuel. Vemos que Saúl se dejó llevar por el miedo, por la presión, e hizo lo que a él no le correspondía hacer. Solamente el profeta o el sacerdote era el que podía ofrecer los sacrificios a Dios y había que esperar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no necesita ayudantes, Él lo ha hecho todo solito. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a Dios, lo que estamos haciendo es desobedeciéndolo y pasando por encima de lo que Él ha dispuesto. Y mira que eso nos aleja del propósito. Saúl perdió el reinado por eso, porque no pudo obedecer. Leamos. Guerra contra los filisteos. Cuando Saúl tenía años y había reinado ya 2 años en Israel, escogió a 3,000 israelitas, a 2,000 los tenía en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. El resto del pueblo lo envió de regreso a su casa. Jonatán atacó la guarnición filistea que estaba en la colina y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl ordenó tocar la trompeta por todo el país para que lo supieran los hebreos. Todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos, así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Pero también los filisteos se unieron para pelear contra Israel. Contaban con 30,000 carros de guerra y 6,000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven, y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos tras las rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán en dirección de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Saúl esperó allí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado, pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es esto que has hecho? Y Saúl respondió: me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé: ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Imagínense, se armó de valor. O sea, pasó por encima de todo lo que Dios había dispuesto, porque estaba creyendo en sus pensares, en su autosuficiencia. Cuando si él hubiera esperado, pues Dios había hablado a través de Samuel y probablemente le hubiera dado la victoria, pero no, él no pudo esperar y perdió eso que Dios había puesto a su mando, que era el reinado
del pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Por creer que era como él pensaba, que no iba a pasar nada. Pero sí pasó, y muchas veces nos sucede eso. Decimos, permitimos tal cosa, no, eso no pasa nada, pero sí pasa. Cada vez que nosotros tomamos una decisión equivocada, hacemos una separación entre Dios y nosotros. Y cada vez que seguimos decidiendo, nos vamos alejando más. Y es más difícil volver. Por eso hay que estar en sintonía con el Espíritu y decidir por esas cosas que nos acercan y nos unen al Espíritu. Continuemos. Pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura, no obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Dios quería un hombre conforme a su corazón. ¿Y que eran conforme a su corazón? Pues que amara y obedeciera lo que él le estaba diciendo, o sea, que pudiera esperar. Pero Saúl no tenía ese corazón. Enseguida Samuel se levantó y se fue de Gilgal a Gaba, tierra de Benjamín. Luego Saúl contó a la gente que estaba con él y vio que eran como 600 hombres. Y Saúl y Jonatán, su hijo, y todos los que estaban con ellos se quedaron en Gaba de Benjamín, y los filisteos acamparon en Mignas. Entonces salieron del campamento filisteo 3 escuadrones de espías, y uno de ellos marchaba por el campo de Ofra hacia la ciudad de Sual. Otro se dirigió a Bet-Jarón, y el tercero avanzó en dirección al desierto hacia la región que está frente al valle de Seboyim. Resulta que en todo el territorio israelita no había herreros, porque los filisteos querían evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Por esa razón, todos los israelitas tenían que ir con los filisteos para afilar las rejas de sus arados, su azadón y su hacha o su hoz. El precio era alto, pues por las rejas de arado y los azadones pagaban casi 8 gramos de plata, y 3 gramos más por afilar las hachas o por componer las aguijadas. Por eso, el día de la batalla, ninguno de los que estaban con Saúl y Jonatán llevaban espadas ni lanzas, solamente Saúl y Jonatán las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mignas. Bueno, continuamos con el siguiente capítulo. El capítulo 14 narra la audaz victoria de Jonatán, hijo de Saúl, contra los filisteos, destacando su fe en Dios frente a la impaciencia y los juramentos insensatos de su padre. Jonatán con su escudero atacan una guarnición enemiga, confiando en que Dios necesita un gran ejército para salvar. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gaba, acompañado de unos 600 hombres. El efod lo llevaba Agías, hijo de Agitod, que era hermano de Icabod, hijo de Fines, el hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos, pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había 2 peñascos agudos conocidos como Voces y Sene. Uno de ellos estaba situado al norte hacia Mignas y el otro al sur hacia Gaba. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Vemos que Jonatán tenía claro que la victoria era del Señor y que él no iba confiando en su escudero ni en sus fuerzas. Él estaba confiando en el Dios Todopoderoso, porque Jonatán tenía la certeza de que cualquier victoria era porque el Señor iba adelante, al contrario de su padre. Su padre estaba desviándose de ese propósito por el cual había sido puesto como rey. Continuemos. Su escudero le respondió: haz todo lo que tienes pensado hacer, adelante que estoy contigo y te apoyo en todo. Y Jonatán le dijo: acerquémonos para que nos vean esos hombres.
Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y nos subiremos. Pero si nos dicen que vayamos donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición, y estos al verlos dijeron: miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos. Y desde la guarnición les gritaron: vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con manos y pies, y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos. A los que caían delante de él, su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición, y cuando lo supieron los espías también se llenaron de miedo, y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Desde Gaba de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de los filisteos corría desconcertada de un lado para otro en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue. Al pasar revista se dieron cuenta que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba en el pueblo de Israel, y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: espera, no la traigas. Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él, y fueron al campo de batalla, y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos, que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban con su ejército, se pusieron a favor de los israelitas y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Ben-Aben, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Mira que el Señor confundió al ejército enemigo. O sea, es el Señor el que hace y dispone todo para que nosotros podamos ver esa victoria. Si tu confianza está puesta en ti, en tus habilidades y en tus capacidades, no llegamos a ninguna parte, porque nosotros vemos un panorama reducido, pero Dios ve un panorama completo y Él sabe qué es lo que se debe hacer. Entonces, no seamos testarudos como Saúl, que pensaba que era su desempeño, como el pueblo de Israel, que querían ser como los otros pueblos, cuando realmente que Dios nos gobierne es lo mejor que nos puede pasar. En estos días los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre, porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel se escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel, por temor a la maldición. Sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de la vara que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo: tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo: maldito sea el que hoy tome alimento, por eso el pueblo desfallece de hambre. Pero Jonatán le respondió: mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Mírenme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. Mira que Saúl era impulsivo. Imagínate en una batalla sin poder comer. Pues obviamente se debilitaban, pero aún así el Señor logró la victoria, pero a costa de que los pobres soldados, Saúl poniéndoles reglas que no tenían sentido. Esos días los filisteos fueron heridos de muerte en Micmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba muy cansado, así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron y los comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo: el pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre
y todo. Entonces Saúl le dijo: todos ustedes son unos pecadores, rueden esa piedra grande y pónganla aquí. Pero imagínense, los pobres, si tenían hambre y que no podían comer, pues después se comieron lo que fuera. O sea, hay que pensar cuando le ponemos cargas a las personas. Muchas veces no pensamos antes de hablar. Y si tú le dices a una persona que tiene un pecado muy fuerte, que lo deje de hacer así de buenas a primeras, pues no lo va a lograr. Tengan la plena seguridad que no lo va a hacer. Pero si tú le vas diciendo que poco a poco puede ir transformando esa historia de vida, conociendo a Jesús vivo y real, es distinto, es diferente, porque le vas a dar lo que necesita para cambiar esa vieja manera de vivir. Pero es el proceso que él va a ir dejando, no de sopetón, porque no está preparado. Hay que hacer un acompañamiento cuando tú ves que alguien necesita ese apoyo, no. Y obviamente, si tú llevas años haciendo algo, pues solamente si el Espíritu te encuentra como encontró a Pablo y le dio ese giro inmediatamente, es la única manera. Si no, debemos asimilar ese proceso. A mí me pasó cuando dejé esa vida libertina. Yo luché, yo batallé mucho porque por mucho tiempo yo me destruí. Yo decía, pero yo quiero hacer esta cosa, yo quiero hacer tal cosa. Me decían, no, espera, pero fue difícil. Mira que cuando yo conocí la gracia, todo empezó a cambiar de manera más fácil. Al principio era pura carga de ley. O sea, eran mis fuerzas que yo puedo. Y no, eso estuvo dormido por mucho tiempo. Yo me obligué a no hacerlo. Y pues yo he sido buena para eso. Decirme, listo, no lo haga más y punto y ya. Pero eso no estaba sano. Tiempo después me di cuenta que lo que había hecho era tapar eso para que no saliera. Pero cuando empecé a recibir esa gracia inmerecida de que Dios me quería libre y de que no había ningún problema conmigo si yo todavía sentía que eso me atraía, el Señor iba a seguirme transformando, que yo lo que debía hacer era estar en su presencia, y es así para todos. Así que no pongamos cargas y no le demos a las personas expectativas que parecen sacadas de un cuento. No, hay que ayudarnos, apoyarnos y explicarle a todos que el proceso de transformación, precisamente por eso se llama proceso, porque requiere tiempo, dedicación y una transformación de dentro hacia afuera. Luego les dijo, sepárense y mézclense entre el pueblo y díganle que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüelle y puedan comer carne sin sangre. Así no ofenden al Señor. Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl por su parte construyó allí su primer altar al Señor y dijo, esa misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos. Sus hombres le dijeron, haz todo lo que te parezca mejor. El sacerdote les dijo, antes consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó al Señor. ¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Darás victoria a tu pueblo Israel? El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó, díganme quién ha pecado hoy y cuál ha sido su maldad, porque juro por el Señor el Salvador de su pueblo Israel que el culpable morirá, aun si el culpable sea mi hijo Jonatán. Imagínense. O sea, si antes había hecho una cosa, esta sí era peor. Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó, ustedes quédense de un lado y mi hijo Jonatán y yo pondremos del otro lado. Y ellos respondieron, haz lo que te parezca mejor. Entonces Saúl le dijo al Señor, concédenos un sorteo perfecto. Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, el pueblo quedó libre. Saúl dijo, ahora echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó, confiésame qué es lo que has hecho, Jonatán. Y le dijo, es verdad que comí un poco de miel, la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano. Y eso porque tengo que morir. Saúl respondió,
que Dios añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl: ¿tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel? De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni uno solo de sus cabellos caerá a tierra. Lo que él hizo hoy lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán, y como Saúl dejó de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reinado de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. Luchó contra los moabitas, los amonitas, los edonitas, los reyes de Soba, los filisteos, y por donde quiera que iba salía victorioso. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo 5 hijos. Los varones fueron Jonatán, Isu y Malquisua. Las mujeres fueron Merab y la mayor Milca, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era la hija de Ahimás. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre Cis era hermano de Ner, el padre de Abner, y de los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. Mira que ahí Israel unido no permitió que se cometiera un error, que se matara a Jonatán cuando Jonatán había estado luchando por el pueblo de Dios. Eso es tener determinación, y tú tienes determinación para defender tu postura en Cristo, para defender tus principios basados en la palabra. Continuamos. Y el Salmo 128 es un canto de sabiduría que describe la bendición divina sobre la familia y el trabajo para aquellos que temen al Señor y andan en sus caminos. Dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichosos serán y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid, como muchas uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas en vida el bienestar de Jerusalén, que llegues a ver tus nietos y que haya paz en Israel. Dichosos todos los que honramos al Señor y decidimos ir por sus caminos. Dichosos. Y mira que ir por el camino de Dios no significa ser perfecto. Significa que todos los días buscas su presencia para que Él siga transformándote y para que esas bendiciones bajen acá. Continuamos con el Evangelio de Lucas. Esa es la historia de Zaqueo y la parábola de los siervos. Bueno, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apártate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Zaqueo era un cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos eran muy odiados porque se aprovechaban del pueblo. Zaqueo tenía mucho dinero, pero le faltaba lo que podía llenarlo, y era la presencia de Dios en su vida. Cuando él escuchó que Jesús pasaba, quería verlo y se esforzó, se subió a un árbol porque él era de baja estatura y era la única manera de que Jesús pudiera verlo en la multitud.
Y Jesús le dijo que esa noche cenaría en su casa, o sea, que esa noche él vio el corazón dispuesto, entraría a vivir y a habitar en él. Y eso fue lo que transformó a Zaqueo, la gracia de Dios. Porque todos los demás decían, pero este come en casa de pecadores. Pero Jesús vio a Zaqueo, un hijo necesitado de gracia, de amor y de bondad. Y él fue por él, por ese tipo de personas como tú y como yo, que necesitamos esa gracia. Él viene y nos lleva al redil. Ese es nuestro amado Dios. Seamos como Zaqueo, tengamos ese encuentro personal con Dios y nuestra vida dará un cambio espectacular. Continuemos. Parábola de los siervos. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes les había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero le dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Vamos a hacer ahí un paréntesis, porque imaginemos que ese dinero que este hombre había dejado son los dones que Dios nos dio. El primero los puso al servicio y recogió 10 más, o sea, digamos que aumentaron sus dones, y al aumentar sus dones, pues más personas conocían de Dios. El siguiente hizo 5 veces más, o sea que también sus dones aumentaron y produjeron fruto. Pero el último tenía un concepto equivocado de Dios, porque dijo que tuvo miedo porque sabía que Dios era un hombre duro. Imagínense, si yo veo a Dios como un hombre duro, como alguien castigador que me va a venir, mejor dicho, a desbaratar porque yo no he cumplido, pues así es mi relación y no puedo ir confiadamente al trono de la gracia. Mira, Dios a todos nos dio talentos para poner al servicio en donde estamos. Yo escuchaba algo y es cierto, pero sí, todos escuchamos que supuestamente contenido cristiano y solamente hablamos con cristianos, y bueno, y los que no conocen de Cristo, ¿cómo lo van a conocer si nosotros creamos una secta? No, es para todos. Todos esos dones, ponlos al servicio, porque Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con ellos? Por eso es que yo hoy estoy haciendo esto, es parte de los dones que el Señor me ha dado para extender su reino. Y tú que me escuchas tienes otros maravillosos dones también que son necesarios para que tú ayudes a expandir el reino de Dios en la tierra. Pregúntale al Espíritu Santo cuáles son esos dones, y a partir de todas tus habilidades habla del Dios vivo y real. Háblale a tu vecino, háblale a tu familia, habla a todos los lugares donde vayas que Cristo vive. Entonces aquel hombre le dijo, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso, lo habría recibido con los intereses. Le dijo entonces a los que estaban presentes,
Quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Aquel hombre dijo: pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. No seamos malos siervos. Utilicemos todo lo que Dios nos ha dado para hacer crecer el reino de Dios. No más excusas, no más dilataciones. El tiempo es hoy y es ahora. Y recordemos que hoy nuestro Padre nos recuerda que Él vino por todo el que se considere perdido. Todo el que sepa que algo falta en su interior, que necesita algo que no ha encontrado en el mundo y solamente Dios lo tiene, y Él es el que puede venir y restaurar nuestra vida arruinada. No importa que hoy te sientas como Saúl con miedo y ansiedad, o que seas como Zaqueo tratando de llenar el corazón con sus riquezas, o quizás estés cansado de luchar, te sientes espiritualmente perdido. La buena noticia es que Jesús sigue pasando por nuestro camino y sigue llamándonos por nuestro nombre. Él no vino para condenarnos, sino para restaurarnos. No vino buscando perfección, sino corazones dispuestos a abrirle la puerta de par en par. Y hoy el Señor nos invita a dejar el miedo, la autosuficiencia, nuestras falsas seguridades, para volver a confiar plenamente en Él. Porque cuando Jesús entra en una vida, todo cambia. Donde había vacío, ahora hay plenitud. Donde había culpa, Él trae perdón. Y donde había oscuridad, Él trae salvación. Que hoy podamos responder como Zaqueo y bajamos de ese árbol del orgullo, del miedo y la autosuficiencia. Permitamos que Jesús transforme nuestro corazón. Y oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús y le agradecemos porque Él murió en la cruz para salvarme, porque su sangre derramada me limpia, me transforma y me libera. Ponemos en tus manos cada día que podamos centrarnos en ti, en todo lo que hagamos, y que sigas transformando nuestro interior con tu palabra. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.